Bueno, pues hoy tenemos la suerte de compartir un rato con el doctor Santiago Segovia, que bueno, es una persona muy comprometida desde hace ya muchos años con la meditación y con mindfulness, meditación en general y mindfulness en particular. Él es catedrático de psicobiología en la Universidad de Educación Nacional de Distancia, la UNED. Además también ha sido decano de la Facultad de Psicología y ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la Facultad de Psicología y en la universidad, y es investigador, y desde hace aproximadamente algo así como 20 años pues empezó a investigar con la meditación como estudiante Zen directamente, y pudo integrar la perspectiva científica que le estaba proporcionando su carrera, y empezó a desarrollar un trabajo propio alrededor de meditación y mindfulness. Y a mí me parece que aportas una perspectiva muy interesante. En este momento que se ha popularizado tanto mindfulness, creo que hay confusión, incluso con el término. Yo me encuentro hablando con personas que no lo tienen claro. ¿Qué es esto de mindfulness? ¿Podrías definirnos lo que es mindfulness, por favor? Sí, Juan, gracias. Mindfulness es la manera en que se tradujo al inglés una palabra de lengua pali, que era la lengua que hablaba el Buda histórico en su tiempo, y esta palabra es sati. Sati, que al español siempre se ha traducido como la recta atención, se tradujo al inglés como mindfulness. ¿Qué es esto de sati o de recta atención o de mindfulness? Pues es una forma específica de prestar atención. ¿Cómo es esta forma específica de prestar atención? Bueno, pues es una atención que se presta deliberadamente, que se presta sin emitir juicios de valor acerca de lo que se está atendiendo u observando, y muy fundamentalmente que nos recuerda retornar al soporte o al objeto sobre el cual estamos meditando, estamos prestando atención cuando nos hemos distraído. Pero yo resaltaría también, además de estas características, ¿no?, de sati, mindfulness o la recta atención, de que pese a lo que se cree actualmente, mindfulness no constituye un estilo de meditación. Deberíamos de hablar de meditación basada en mindfulness. Pero mindfulness no es un estilo de meditación de la manera en que lo es la meditación vipassana, o lo puede ser el sazen, sino que es algo que, digamos, soporta vipassana, soporta zazen y soporta cualquier otro estilo de meditación dentro del ámbito del budismo. Soporta los estilos de meditación del Mahayana, soporta los estilos de meditación de Tierra Pura, soporta los estilos de meditación de Dzogchen, y bueno, pues eso es lo que es la atención plena, lo que es sati, lo que es la recta atención o mindfulness, pero no constituye un estilo de meditación. Claro, esto ya lo posiciona de una forma mucho más clara, porque se utiliza así de forma muy dispersa muchas veces, ¿no?, en contextos y en ámbitos muy distintos. Y con el paso del tiempo y con tu experiencia, después de llevar muchos grupos y muchas personas, has ido desarrollando un programa propio que se llama MBMB, de Mindfulness Basic Mental Balance. ¿Nos podrías explicar un poquito más en qué consiste este programa y por qué lo has desarrollado? ¿Qué te ha llevado a llegar a esas conclusiones? Bien, este programa, el MBMB, digamos, se precipita, ¿no?, hace aproximadamente 5 años como una necesidad de organizar la enseñanza que ya venía impartiendo desde 1999. En realidad el fundamento, el eje vertebral, ¿no?, de MBMB
es el hecho de que no podemos experimentar un bienestar vital, un bienestar psicológico independiente de las circunstancias si no somos capaces de equilibrar o autorregular nuestra atención, si no somos capaces de equilibrar o autorregular nuestras emociones, si no somos capaces de equilibrar o autorregular nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y si no somos capaces de desplegar unas cogniciones que sean equilibradas y que sean correspondientes con la realidad que estamos viviendo. En realidad, este fundamento del programa MBMB no es otra cosa que lo que el óctuple sendero budista nos transmite. Lo que el óctuple sendero budista nos transmite es que no podemos liberarnos del sufrimiento, es decir, no podemos desarrollar bienestar psicológico si no realizamos práctica de meditación, es decir, autorregulamos nuestra atención, bien como atención plena, bien como concentración, como samadhi, pero tampoco si no desarrollamos sabiduría, es decir, si no tenemos cogniciones que comprenden en qué consiste la realidad, y tampoco si no tenemos un comportamiento ético. Es decir, si nuestro comportamiento daña al resto de nuestros congéneres y a nosotros mismos. Pero claro, ese comportamiento ético, el fundamento de ese comportamiento ético es nuestra intencionalidad. Entonces, el programa MBMB atiende a estas características del óctuple sendero. Por un lado, autorregulamos nuestra atención, es decir, practicando con la atención como atención plena y también como concentración, como samadhi, pero también aprendemos a autorregular los venenos, ¿no?, como diría en el budismo, que son las emociones, utilizando precisamente la recta atención para autorregular esas emociones. Aprendemos a desarrollar intencionalidad positiva y benevolente, que es el sustrato de nuestro comportamiento, es el sustrato de nuestra ética, y también aprendemos a desarrollar una cognición, una comprensión de la realidad en sus características fundamentales. Entonces es una traslación científicamente fundamentada del óctuple sendero. O sea, podríamos decir que entonces la base de tu trabajo está inspirada en toda la tradición budista milenaria, sí. Y luego lo has evolucionado desde una perspectiva mucho más científica. Sí, así es, efectivamente, sí. Has de alguna forma occidentalizado todo ese conocimiento y todo ese bagaje milenario, ¿no? Siddhartha Gautama, el Buda histórico, fue un gran psicólogo, un gran psicólogo. Entonces es casi un entendimiento entre psicólogos. Los maestros en el fondo son excelentes psicólogos. Evidentemente dentro del ámbito de una psicología fenomenológica, pero que es algo diferente de la psicología científica, pero no hay ciencia, es decir, no existe hecho científico si no hay previamente un fenómeno. Entonces son desarrollos de la psicología que pueden ir en paralelo, ¿no? Y que pueden compenetrarse y entenderse perfectamente. Claro, muy interesante. ¿Y podría resaltarnos qué beneficios adquiere la persona si en su vida cotidiana empieza a practicar meditación basada en mindfulness dentro del programa MBMB? Hombre, en términos generales, porque en esto tendríamos que hablar en términos muy generales, sí. Es el desarrollo de un bienestar psicológico que es independiente de circunstancias, aprender a generar ese desarrollo de bienestar psicológico independiente de circunstancias, que en cierto modo es lo que podríamos parafrasear como el nirvana en el ámbito del budismo. En el ámbito del budismo, que es el nirvana, la liberación de los condicionamientos que producen sufrimiento.
Si yo logro a través de la práctica de una meditación basada en mindfulness liberarme de los condicionamientos que me producen sufrimiento, desarrollo un bienestar psicológico que puedo experimentar en mí mismo y que puedo ir trasladando a las personas que me rodean. Eso en términos generales, ¿no? En términos un poquito más particulares, en realidad la práctica de cualquier meditación basada en mindfulness lo que acaba conduciendo es a cambiar la forma en que nos relacionamos con lo que nos sucede, bien sea lo que nos sucede del mundo que llamamos externo, bien sea lo que nos sucede del mundo que llamamos interno. Es un cambio en la forma en que nos relacionamos con todo ello, ¿no? Y esto paralelamente va ocasionando cambios cerebrales. Hay numerosos estudios científicos de neurociencia, sobre todo estudios de neuroimagen, que señalan la existencia de cambios cerebrales, incluso a nivel de la estructura cerebral, permanentes en los individuos que practican programas de meditación basados en mindfulness. Desde luego, solamente con ese elemento ya merece la pena iniciar una experiencia de este tipo, ¿no? Sí, decía Cajal que el hombre es el constructor o el arquitecto de su propio cerebro. Lo que hacemos a través de una práctica de meditación basada en mindfulness es justo cultivar nuestra mente, y nuestra mente siempre tiene un hardware, un correlato de hardware, un correlato sólido físico, que es el cerebro. Entonces, si nosotros cultivamos nuestra mente, estamos cultivando nuestro cerebro. Estamos siendo los arquitectos de cómo las neuronas se conectan unas con otras. Claro. Y ahora está ocurriendo también un hecho que a mí me parece extraordinario. Y es que has decidido poner en marcha un programa de formación de instructores mindfulness. Sí. ¿Nos puedes contar qué te ha motivado y por qué lo has puesto en marcha ahora en este contexto? Sí, ¿Y en qué consiste también el programa? La motivación es ver que están apareciendo cantidades de talleres, cursos, cursitos, ¿no? Donde la palabra mindfulness está en boca de todos, y donde se supone que se realiza práctica de mindfulness, ¿no? El sentido de organizar un curso de instructores, ¿no? De formación de instructores, es garantizar a las personas que van a recibir enseñanzas de mindfulness que estas enseñanzas están vinculadas, asociadas, tienen su raíz en la tradición budista, pero al mismo tiempo tienen su raíz en la ciencia occidental y los conocimientos que la ciencia occidental nos proporciona en la actualidad con respecto a la atención y el sistema nervioso y el cerebro. Entonces es intentar dar esa garantía, y para ello hay que formar a los instructores o facilitadores, de manera que las personas que después, por motivos de desarrollo personal u otros que puedan tener, se encuentren con formadores que saben de qué va realmente la práctica, que saben lo que dicen, que saben lo que hacen, y que además enseñan una práctica enraizada en los fundamentos de la tradición y en la ciencia. Ese es el sentido y lo que me ha llevado a desarrollar un programa de formación de instructores de mindfulness y relaciones humanas, ¿no? El programa en realidad sigue el esquema del octuple sender, es decir, abordamos las prácticas correspondientes a el desarrollo de la atención plena y del samadhi, de la concentración, pero también el aprendizaje de la autorregulación emocional, el aprendizaje de la autorregulación de la intencionalidad, es decir, las prácticas de compasión y de autocompasión, y una reestructuración cognitiva para cambiar la forma en que comprendemos la realidad. El cambio en la forma en que comprendemos de la realidad es fundamental. No porque nos saca del componente exclusivamente instrumental de aplicar una práctica.
y pasamos ya a un ámbito de cognitivo, de entendimiento de lo que está ocurriendo. El curso de instructores se complementa con un módulo de relaciones humanas y de habilidades de comunicación, porque la experiencia, ¿no?, desde que venimos enseñando en 1999 es que a veces, vale, yo aprendo a autorregular mis emociones, ¿no?, pero entonces pierdo asertividad y no sé trasladar al resto de las personas lo que son mis sentimientos o mi forma de pensar o cómo yo veo una determinada situación. Entonces, para corregir esto que con frecuencia ocurre, un módulo de relaciones humanas, ¿no?, y habilidades comunicativas nos pareció interesante, ¿no? Y nos pareció interesante integrarlo dentro de la formación de instructores siguiendo el programa MBMB. Ese es el sentido, sí. Claro, y además esto último tiene todo el sentido si lo unimos a tu reflexión de hace un instante, que decías que la práctica de la meditación basada en mindfulness cambia las relaciones internas en nuestro cerebro. Por lo tanto, claro, eso tiene su proyección en el mundo exterior y por lo tanto hay que también mejorar nuestras relaciones con el resto de las personas. Muy interesante, sí. Ese es el fundamento, sí. Y me gustaría también que pudieras resaltar las características que tiene este programa de formación de instructores mindfulness. Resaltaría como primera característica que es presencial. Es un programa a nivel de especialista con 32 créditos europeos que equivalen a 804 horas de lectivas, que evidentemente se reparten entre horas presenciales, tiempo de trabajo del alumno en su casa y una evaluación correspondiente del trabajo realizado en el curso, ¿no? El curso de formación de instructores se desarrolla en dos años, de octubre al mes de junio. Eso como características así como más principales. Se le añade, y esto es muy distintivo, ese módulo de relaciones humanas y habilidades comunicativas para reforzar el hecho de que, si yo aprendo a autorregular mis emociones, no significa que me retiro y no estoy presente o no me hago presente en las distintas situaciones sociales en las cuales esté viviendo, ¿no? Y otra de las características que yo señalaría es que se trata de un curso enraizado en la tradición budista. En el fondo siempre está, el trasfondo siempre es el octuple sendero, pero también en la ciencia, en los conocimientos de la psicología científica occidental. Eso es lo que yo resaltaría como características fundamentales de este curso de formación de instructores de mindfulness y relaciones humanas, siguiendo el programa MBMB. Y última pregunta que se me ocurre, también relacionada con este punto, es ¿y cuál es el equipo que tienes detrás para poder divulgar toda esta sabiduría y todo este conocimiento, ¿no? que aúna lo antiguo, lo tradicional, con lo moderno y lo científico? Bien, el equipo está compuesto por el doctor Miguel Ángel Sánchez, que es profesor titular del departamento del área de Psicología de la Personalidad en la UNED. Él es un meditador vipassana y dirige un taller permanente de meditación allí en el Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED. Y además con Miguel Ángel está Víctor Díaz, que es médico oncólogo y es un alumno de MBMB, que ya lleva dilatado tiempo, 5 años, ¿no?, en la práctica de meditación siguiendo el programa MBMB, y que actualmente es facilitador o instructor del nivel 1 aquí en ELEA.
Y también Víctor Sánchez, que es psicólogo especializado en toxicomanías, en drogadicción, y que también es uno de mis primeros alumnos, porque Víctor empezó allá en el año 99, justo el año en que yo empecé allí en la Facultad de Psicología, y que actualmente en el EA facilita el nivel 2 de enseñanza. Entonces el equipo docente está compuesto por el doctor Miguel Ángel de Santer, por Víctor Díaz, médico oncólogo, Víctor Sánchez, psicólogo, y por mí mismo. Y por ti, que estás como director, pero también impartes. Exactamente, sí, estoy como director, pero también imparto. Es un equipo, yo diría, de profesionales de la salud. Sí, eso es. Y además profesores de universidad de alguna forma, ¿no? Sí, así es. Conocimiento en la docencia, fenomenal. Pues solamente decirte que me apetece muchísimo hacerlo. Me resulta tremendamente interesante, ¿no? El enfoque y el origen, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti.